tienen, porque obviamente se han comunicado con mi persona, justificación, ¿verdad? En caso contrario, recuérdense que pues tampoco no es que la tengan encendida, pero si en algún momento necesitan algún apoyo de licenciado, no los va a poder reconocer, ¿verdad? Pues solo para tomar en cuenta estos 2 días que se ha llenado asistencia, me he percatado que algunas personas pues tienen la astucia, ¿verdad? Y eso está muy bien, pero están llenando o están compartiendo algún link, como que si se llegara a repetir el link. Considerando esto que no es así, si se dan cuenta, es un link diferente. Hay personas que han llenado el link desde la primera vez. ¿Qué quiere decir con esto? Que el primer link que yo envié, hay personas que están llenando ahí considerando que sí, que todavía tienen la chance para poder ingresar sus datos y todo, pero ya les aparece con otra fecha. ¿Qué quiere decir con eso? Que hay personas que llenaron asistencia del día de ayer con el enlace del primer día, ¿verdad? Entonces, tomemos en cuenta que pues, obviamente tiene un registro y si es así, créame que como decía el licenciado, hoy en día la tecnología está muy, pero muy avanzada, que no van a poder hacernos eso, ¿verdad? De creer de que obviamente ahí está su asistencia. Por mí no hay ningún problema de ayudarlo, pero sí es en el tema de que pues prefiero que se aboquen hacia mi persona, ¿verdad? Y las personas que no tengan mi número, pues ahí lo voy a dejar en el chat nuevamente para que no suceda. ¿Por qué? Porque cuando yo traslado la información, ya no concuerda con todas las personas que llenaron ese día asistencia, ¿verdad? Entonces, solo para que tengan en consideración eso, ¿verdad? Que cada link se va cambiando. Entonces, no lo llenen o si algún amigo le dice, no, llena este por cómo se llama, mejor abóquense a mi número personal y ya le buscamos una solución, ¿verdad? Pero no se pasen de astutos, perdón. ¿Por qué? Porque recuerden que eso se ve como mal, ¿verdad? Piensan que uno no lo va a ver de esa forma, ¿verdad? Entonces, solo ese punto me tocó él. Y agregando, pues, el día de hoy el licenciado no va a estar presente, ¿verdad? Por una diligencia, pero sí creo, y no sé si por ahí está ya nuestro queridísimo licenciado Edwin Cabrera. Buenas tardes. Ahí está. Pues ahí tenemos el honor, ¿verdad? Que él, el día de hoy, por el tema de que el licenciado no se encontrará, entonces tratémoslo de la misma forma como hemos tratado, ¿verdad? Es un experto, tengo entendido que está pues ejerciendo en el Ministerio Público una función muy audaz, ¿verdad? Entonces, con todo el respeto, tiene los conocimientos adecuados, ¿verdad? Entonces, para que le tengamos todo el respeto y así que le doy la palabra ya al licenciado Edwin Cabrera para que pueda desarrollar su cátedra. Muy amable, muchas gracias. Tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. Para mí es un gusto, es un honor de verdad poder compartir el día de hoy parte, ¿verdad?, de lo que nos corresponde en relación a este antecedente del tema procesal penal. Vean, en algún momento de mi fase de estudiante yo estaba en ese lugar donde están ustedes, ¿sí? Transcurridos algunos años, hoy ejerzo una función fiscal de investigación y litigio, descubriendo que el derecho penal y esta parte, esta rama específica del derecho es tan apasionante, es tan interesante en relación a lo que podemos llegar a descubrir. Y fíjense que en esta parte de la investigación, pues llegamos nosotros a acercarnos a una verdad, a una historia que únicamente va a saber la persona que cometió el derecho.
y nada más. Nosotros tratamos de llegar a una verdad histórica que pues se aproxime a la realidad de lo que sucedió. Reitero esta parte de la investigación, atendiendo a esa etapa preparatoria, si no estoy mal, es una de las fases que están trabajando con el licenciado Nájera. Entonces quiero compartirles a ustedes desde la perspectiva fiscal cómo es que nosotros llegamos a investigar, ¿sí?, un caso. Cómo es que llegamos un caso a judicializarlo. ¿Cómo es que podemos obtener medios de investigación para que después de que se puedan convertir en medios de prueba y que puedan quebrantar esa presunción de inocencia que le asiste a la persona que está siendo sindicada por parte de la fiscalía como responsable del hecho? Recuerden que una persona durante todo el proceso penal es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario, ¿verdad? Ese es un principio constitucional y que se encuentra contenido denominado presunción de inocencia, ¿verdad? Entonces, fíjense que es muy importante entender desde la perspectiva procesal lo importante que puede ser obtener un medio de investigación. Fíjense que hay aspectos que cambian en relación a otros derechos, a otras ramas del derecho laboral, por ejemplo, civil. En este caso, hablamos de un derecho penal. En este caso hablamos de la facultad que tiene el Ministerio Público. Fundamentalmente en el artículo 251 de la Constitución establece que es el Ministerio Público quien tiene la función de investigar. Es el único obligado a investigar por mandato constitucional cualquier hecho que sea constitutivo de delito. Yo no sé si ustedes ya tuvieron a bien conocer respecto a las clases de acción, ¿sí? ¿Cuáles son los delitos de acción pública? ¿Cuáles son los delitos que dependen de instancia particular? ¿Y cuáles son aquellos delitos de acción privada? ¿Ustedes ya vieron eso? Y si no lo han visto, perdón, los escucho. Sí, creo que sí, ya lo vimos en Derecho Penal 2 y 3, licenciado. Muy bien, recuerdan, ¿verdad? Que ese delito de acción pública es de oficio, no necesita una denuncia para poder conocer o investigar un hecho relacionado o calificado como delito. Cuando se necesita esa instancia de parte, es decir, alguien que accione a través de una denuncia, una querella, entonces es ahí a donde faculta el Ministerio Público para poder llevar a cabo esa investigación. Cuando esa investigación inicia a través de ese acto introductorio o con conocimiento de oficio, pues entonces ya se profundiza un poquito más en la investigación. Recuerden que ahorita en esta etapa del proceso, digamos, hablemos de una etapa previa jurisdiccional, es decir, cualquier persona se presenta al Ministerio Público y dice quiero denunciar porque sujeto A, sujeto B me demandó, me denunció, ¿sí? Quiero, en este caso, indicar que fue sujeto A quien me amenazó y me dijo que me iba a matar y que no la iba a poder contar, digamos, una situación así. Esto ya entra de conocimiento del Ministerio Público quien tiene que realizar, ¿sí?, esa fase de investigación. Yo creo que tuvo un inconveniente
Demos unos par de minutos para ver si se conectó otra vez nuevamente. Listo, disculpen ustedes que hubo un problema ahí de conexión de internet. Pero les comentaba, no sé si me había quedado por ahí en esos actos introductorios, ¿verdad? En esa fase previa de investigación que tiene el Ministerio Público, ¿sí? Antes de llegar a esa etapa preparatoria, ¿verdad? Esto es una actividad meramente fiscal. Fíjense que hay un principio que se llama principio de libertad probatoria. Eso significa de que el Ministerio Público únicamente o puede probar por cualquier forma, ¿sí? Con cualquier elemento, sin necesidad de que se encuentre tasada, siempre y cuando el medio haya sido obtenido de forma lícita, no sea abundante, sea útil y pertinente para la investigación. Bueno, cuando ya se tiene esos elementos de investigación, ¿sí? Nosotros podemos solicitar, esto se llama control jurisdiccional, es decir, ponemos de conocimiento del juez que existe un hecho delictivo que queremos investigar, pero hay elementos de investigación a los cuales nosotros necesitamos autorización judicial. Alguien que pudiera decirme cuál es una de las diligencias a las cuales se podría o se necesita necesariamente una autorización judicial para poder realizar una diligencia de investigación. Félix, ¿podría ser para un allanamiento? Es correcto, es correcto. La inviolabilidad de la vivienda es una garantía constitucional, ¿sí? Y no se puede ingresar a una vivienda si no es con orden de juez, ¿sí? Entonces se coloca de conocimiento del juez que se va a practicar una diligencia. Mientras se va obteniendo más información y se logra identificar a la persona que se está señalando de haber cometido un delito, entonces se puede solicitar al órgano jurisdiccional una orden de aprehensión, ¿sí? Al momento que pues, se solicita una orden de aprehensión, es una de las posibilidades, ¿sí?, que esta persona pueda ser hallada a través de una diligencia de allanamiento, inspección y registro. Cuando esta persona es ubicada, ¿sí?, ahora vamos a retomar o a llegar a esta otra parte, que es la que, entiéndase, esta fase que da inicio a la etapa preparatoria, ¿sí? Que es, vamos a hacerles un par de preguntas. ¿Recuerdan ustedes cuál es el plazo o cuáles son las dos circunstancias por las cuales una persona puede ser llevada ante un órgano jurisdiccional en materia penal? Por favor. ¿Por flagrancia?
Muy bien. Por orden de juez competente y por flagrancia, licenciado. Es correcto, es correcto. Al nosotros poder determinar, bueno, en este caso la flagrancia es una modalidad, es un presupuesto por el cual está contenido en el Código Procesal Penal y determina la forma en la que una persona puede ser aprehendida, es decir, justificar, ¿verdad? Y hay 3 momentos según la doctrina. Yo lo denomino, o se denomina, flagrancia, cuasiflagrancia y continuidad, cuando hay cada una de ellas. La flagrancia, recuerdan ustedes, es cuando una persona es aprehendida en el preciso momento de la comisión del hecho delictivo. Cuando hay cuasiflagrancia, es cuando ésta se comete instantes después, pero con algún objeto o instrumento que determine o establezca una posibilidad de participación. ¿Qué pasa regularmente? ¿Sí? Una persona que roba el vehículo, un vehículo estacionado en la vía pública, llega, le rompe el vidrio, mete una ganzúa, altera el sistema de ignición del vehículo y se va. El vehículo está estacionado en la avenida Reforma y 10ª Calle y es alertado en ese momento Policía Nacional Civil que el vehículo va en marcha. Y es detenido, por ejemplo, en la zona 4, en la 7ª avenida de la zona 4, frente a Banco Industrial. Entonces ahí nos percatamos que ha transcurrido una situación de por lo menos 5 o 10 minutos y que hay una continuidad. Es decir, fue aprehendido instantes después con alguno de los instrumentos del hecho, es decir, incluso con el propio objeto del cual se despojó. Y la continuidad, ¿sí? No me consta, pero como agente de Policía Nacional Civil se generó una alerta. Hablemos de este mismo presupuesto del vehículo. El vehículo es consignado o es hurtado en la avenida Reforma de 10ª Calle estacionado. Dan la alerta 110, el vehículo es detenido o es alertado que fue visto sobre la 7ª avenida de la zona 4, sin embargo se les perdió de vista. Pero tienen muchos agentes de Policía Nacional Civil en las subestaciones subsiguientes con la alerta de que ese vehículo va en marcha. Y resulta que en kilómetro 16, carretera al Atlántico, Llano Largo, es detenido ese vehículo. Es decir, 45 minutos, 1 hora después, y es aprehendida una persona, la que se conducía en ese vehículo. Entonces hablamos de una continuidad, es decir, yo no vi que se lo robó, pero hay una continuidad. No es flagrancia porque no lo vi cometer el hecho, pero sí hay una continuidad. Entonces, sí es facultativo para los agentes de Policía Nacional Civil apreender a la persona. La continuidad no tiene un plazo, no tiene una temporalidad, pero sí tiene que haber una lógica de ese seguimiento que se tiene en relación a la comisión de un hecho delictivo. ¿Cuál es el plazo constitucional para que una persona pueda ser puesta a disposición de un órgano jurisdiccional? 6 horas, licenciado. 6 horas. ¿Y cuál es el plazo para que el juez pueda resolver la situación jurídica de una persona? 24 horas. 24 horas para la primera declaración. 24 horas para esa primera audiencia que se denomina primera declaración. ¿Estas 6 horas están incluidas dentro de estas 24? Sí, licenciado. Es correcto. Muy bien. Entonces vemos que una persona, diferencia es, por ejemplo, les hablé de un momento de la flagrancia, ¿verdad? Una flagrancia adecuada a una analogía de un hecho real. Y vemos, por ejemplo, entonces, cuando hay una investigación, cuando yo denuncio, mire, me robaron mi carro, ¿sí? Yo voy al Ministerio Público y decir que fíjese que mi carro se lo robaron, estaba estacionado en la avenida Reforma y 10ª Calle y no vi quién se lo robó. Solo pongo la denuncia por el mal uso que le puedan dar a mi vehículo y lamentando pues que el Ministerio Público pueda investigar quién o quiénes pudieron haberse robado mi vehículo. Bueno, resulta que se viene la denuncia para el Ministerio Público inicia la investigación
y puede establecer a través de cámaras de seguridad que el vehículo se encuentra en una residencia en Palencia. Entonces, la Policía Nacional Civil, a través de los investigadores, logró determinar que ese vehículo se encontraba estacionado en un inmueble en Palencia. Entonces viene la fiscalía y dice, voy a poner de conocimiento del juez para que el juez me permita, a través de autorización judicial, ingresar al inmueble y aprehender a la persona que posiblemente pueda hacer uso de un vehículo que tiene reporte de robo. Se pone de conocimiento del juez, ¿sí? O se logró establecer, por ejemplo, les voy a poner este ejemplo. Resulta que en esa diligencia de investigación la policía logró establecer que ese vehículo estaba en el interior de un inmueble en el municipio de Palencia. Se logró establecer a través de las cámaras de seguridad que la persona que sale del inmueble días después durante la investigación portaba una gorra azul y una chumpa café con una complexión física obesa. Resulta que cuando ellos obtienen las cámaras de la Avenida Reforma y Segunda Calle, hay una persona que coincide con las características físicas de la persona que se encontraba en el inmueble en Palencia. Es decir, al haber esa posibilidad de participación, entonces entonces el Ministerio Público va a ponerle de conocimiento del juez. Fíjese, señor juez, esto se maneja así en la práctica. Fíjese, señor juez, que el Ministerio Público está realizando una investigación por el hecho de un robo de un vehículo que estaba estacionado en la zona 10 de la ciudad, en la zona 9 de esta ciudad capital, y ese vehículo pues se lo llevaron. Entonces se logró establecer a través del seguimiento de cámaras de seguridad que ese vehículo se encuentra en el interior de un inmueble en Palencia. Al momento de obtener las cámaras de seguridad, pues se ha podido establecer que existe una persona que fue identificada y que corresponde al nombre de Juanito Pérez. ¿Sí? Entonces, es importante que Juanito Pérez pudiera resolver su situación jurídica, porque el vehículo se pudo establecer a través de fotografías que se encuentran en ese lugar. ¿Sí? Entonces, el juez dice, bueno, con mucho gusto, yo le voy a autorizar a usted la orden de allanamiento y también la fiscalía va a solicitar la orden de aprehensión. ¿Por qué delito? Posiblemente por la comisión del delito de hurto. ¿Sí? Entonces, se hacen esas diligencias. ¿Cuál es el plazo máximo que contiene el Código Procesal Penal para realizar una diligencia de allanamiento? ¿Alguien no sabe? De las 6 de la mañana a las 18 horas, licenciado. Es correcto, sí. Ese es el horario, pero el plazo máximo que una orden de allanamiento puede ser autorizada también está dentro de ese artículo. Lo pueden ubicar. O sea, ahí establece el horario, pero también establece el plazo máximo que el juez puede dar para que una orden de allanamiento sea ejecutada. Si no lo ubican, ahí va a aparecer que el plazo que se tiene es de 15 días. ¿Sí? Una orden de allanamiento que un juez puede autorizar puede ser por el plazo de 15 días y esta debe de realizarse en los horarios constitucionales que ha referido en la respuesta que me dieron anteriormente. Entonces, se ejecuta esa diligencia de allanamiento y se logra apreender a la persona que está en ese lugar. Desde ese momento, desde el momento en que se le notifica, mire señor, ¿cuál es una de las obligaciones constitucionales que tienen los agentes de Policía Nacional Civil al momento de que aprenden a una persona? ¿Alguien lo sabe? Informar acerca de los derechos que él posee de manera comprensible para que él lo entienda. Sí, derechos constitucionales. ¿Cuáles serían algunos de los derechos que tiene una persona que está siendo, por ejemplo, en este momento aprendida? ¿Qué derecho me puede asistir a mí? Tiene derecho de defensa, tiene derecho a presunción de inocencia también. Es correcto, puede ser tratado como inocente, que tiene ese derecho de defensa. A ver, escucho.
Es correcto, es correcto. Esto se debe de hacer de forma verbal y de forma escrita, establece la Constitución, ¿sí? El hacerle o el ponerle conocimiento de esas garantías. Fíjense que es bien importante que ustedes tomen en cuenta ese derecho de defensa. El derecho de defensa es inviolable, ¿sí? Si, por ejemplo, el allanamiento se realizó a las 5 de la mañana y se ingresó y ahí se vio el vehículo, ¿ustedes han en algún momento visto dentro de su carrera penal el tema de la teoría del fruto del árbol envenenado? ¿En algún momento lo han visto? ¿No? Va. Esta teoría del fruto del árbol envenenado dice que si yo ingreso a un inmueble sin autorización judicial o si no es en el horario establecido y resulta que ahí encuentro un arsenal de armas, al momento de que yo las ponga a disposición y se consigne a la persona que está siendo aprehendida, mire, señor juez, esta persona, ¿sí? Esta persona fue aprehendida porque en el interior del inmueble le fue incautada un arsenal, es decir, 16 fusiles de uso exclusivo del ejército. Entonces viene el abogado y dice, mire, señor juez, esa prueba que está aportando el Ministerio Público por esta tenencia ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del ejército es ilegal. A pesar de que estén las armas de fuego ahí, a pesar de que se pongan a la vista, existan los dictámenes periciales que determinen que las armas están en capacidad de disparo, que determinen que esas armas son de uso exclusivo del ejército, dicen, sí señor, pero no es responsable. ¿Por qué? Porque se obtuvo de forma ilegal un elemento que yo no puedo valorar como juez. Es decir, que todo lo que se obtiene de forma ilegal, el resultado está contaminado. O sea, es la obtención de un medio por una forma no lícita, es decir, ilícita. Entonces, retomando de esa diligencia policial que nosotros estamos hablando precisamente desde la primera declaración, ustedes tienen muy claro precisamente cuál es la forma en la que la persona puede ser puesta a disposición del juzgado. Orden de juez y flagrancia, ¿verdad? Entonces vamos a ese momento procesal, que es la primera declaración. ¿Cuál es el objeto de la primera declaración? Resolver la situación jurídica de una persona que está siendo señalada o sindicada de cometer un delito. ¿Quiénes son los sujetos procesales? Los sujetos procesales son las personas que tienen una participación directa en el proceso penal. ¿Quiénes son los sujetos procesales dentro? ¿Quiénes deben de estar en una primera declaración? ¿Quién me puede ayudar con eso? El sindicado, policía, si fue de flagrancia, el abogado defensor. ¿Y el Ministerio Público? El Ministerio Público. El Ministerio Público, es correcto. Estos son los sujetos procesales. El juez, el fiscal y el abogado defensor. El sindicado, por supuesto. 4. Al desarrollar esa audiencia de primera declaración, eso está a partir del artículo 82, 81, creo que está el desarrollo de la primera declaración. Pero fíjense que nosotros podemos ver garantías, ¿verdad? Garantías constitucionales. 81, muy bien, gracias, Jordi. Vamos a ver una primera declaración. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa esta es una de las audiencias más importantes que van a dar inicio a esa fase preparatoria, ¿verdad? Es decir, el desarrollo de esa audiencia de primera declaración es trascendental, porque puede ser que el juez ligue a proceso o no a una persona, si no hay elementos suficientes. Fíjense que hay una garantía, reitero esto porque las garantías son inviolables, un derecho de defensa. ¿Cómo materializo yo mi derecho de defensa? A través de elegir el abogado de confianza o que me designen uno por parte del Estado. Pero no me pueden violentar mi derecho. Yo necesito un abogado como sindicado. Si no hay un abogado,
por medio. Y si solo el juez y el fiscal me intentan acusar, están violentando mi derecho de defensa. Y eso puede botar un proceso penal. O por ejemplo, que sí exista un abogado defensor, pero digamos que en la diligencia de allanamiento o en la flagrancia se enfermó el sindicado porque le dolía el estómago y lo llevaron al hospital y está en el hospital. Entonces no podemos llevar la audiencia en el órgano jurisdiccional, en torre de tribunales. No se puede llevar la audiencia porque él está enfermo, él está ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Podemos llevar a cabo la audiencia sin presencia del sindicato. Definitivamente no. ¿Por qué? Estamos dejando en estado de indefensión. Recuérdense que hay un principio de inmediación, se llama, también es otro principio procesal. No puede no estar presente el sindicado porque él tiene que tener conocimiento de los hechos que le van a imputar. Él tiene otra facultad de ejercer el derecho de defensa a través de la declaración. Yo puedo declarar, ¿sí? Y tal circunstancia no puede ser utilizada en mi contra, pero sí puede servir como una línea de investigación. Pero yo tengo que ejercer ese mi derecho de defensa. Yo le puedo decir al señor juez, mire, señor juez, yo no fui. Entonces yo estoy ejerciendo mi derecho de defensa. Es decir, hay un principio constitucional que es el derecho de defensa. Entonces, ¿cómo lo materializo? Con un abogado, con mi declaración. Digamos que también es una persona que no habla el idioma español, que habla otro idioma, un cachiquel, por ejemplo. Entonces el Estado está obligado a proporcionar un traductor. Es que mire, él no habla español porque es un ciudadano americano, entonces hay que proporcionarle un traductor al idioma inglés. Es que él habla italiano y no entiende español. Hay que conseguir un traductor. Esto le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Tiene que existir una persona que le pueda dar a entender los hechos que le están atribuyendo para garantizar un Estado de Derecho. Bueno, el juez entonces verifica la presencia de los sujetos procesales y establece entonces esos elementos. Y dice, bueno, aquí estoy yo como juez y vamos a dar inicio a la audiencia de primera declaración para resolver la situación jurídica de Juanito Pérez. ¿Sí? No sé si hay alguien que se llame Juan Pérez aquí, pero es, digamos, un tema de ejemplo, ¿verdad? A ver, señor Juanito Pérez, yo le pregunto sus generales, ese es el desarrollo de la audiencia de primera declaración. ¿Dónde vive? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto gana? ¿Se sabe su DPI? ¿Quiénes dependen económicamente de él? ¿A qué se dedica? ¿Sí? Esos son las generales. Inmediatamente el juez le va a decir al Ministerio Público, intime los hechos. ¿Qué es la intimación de los hechos? Es la adecuación, ¿sí?, de los actos al tipo penal. Hay una cuestión que se llama tipicidad, que es un elemento positivo en la teoría del delito que, pues no quiero salirme para ver esa parte, pero sí quiero indicarles a ustedes que la intimación es atribuirle los hechos a la persona. Y para atribuirle esos hechos tiene que existir tiempo, modo, lugar, calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables, ¿sí? ¿Y cuáles son los medios preliminares de investigación? ¿Sí? Cuando tenemos esos elementos, entonces vamos a poder establecer con claridad, cumpliendo con esa certeza jurídica. Voy a parafrasearles una intimación que puede darse en una audiencia de primera declaración. ¿Sí? Porque usted, señor Juanito Pérez, el día miércoles 5 de junio del año 2024, a las 12 horas, ¿sí? Modo. Usted, portando un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros, con registro F-2020, lugar. Circulaba o caminaba sobre la 10ª avenida y 14 calle de la zona 14 de esta ciudad capital, ¿sí?, con el objeto de despojar de forma violenta a sus víctimas. Logra observar
que sobre la banqueta venía caminando la señora Juanita, a quien usted, bajo amenazas de muerte, le muestra el arma de fuego y lo despoja de su teléfono celular. Teléfono celular, marca Motorola, línea telefónica 50-50-50-50. Inmediatamente se da a la fuga. Sin embargo, son alertados agentes de Policía Nacional Civil, quienes observan en el momento en el que usted sale corriendo, y 2 calles después es aprehendido, incautándole en el bolsillo un teléfono celular, marca Motorola, con línea telefónica 20-20-20-20, y en el cinto un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros con registro 2020. ¿Sí? Por lo que usted es puesto a disposición del órgano jurisdiccional competente. Esa conducta antijurídica encuadra en el tipo penal D. ¿Cuál creen ustedes que sería el tipo penal que esta persona cometió? ¿O hay varios? Porque es verdad que yo les pregunto esto, si este hecho puede ser constitutivo de 2 o más delitos, o solo uno, o pueden haber varios. Puede ser robo agravado y también podría ser licenciado en amenaza de muerte también. Puede ser. Portación de arma ilegal. Puede ser. Hay un tipo penal también que está contenido en la ley de robo de terminales móviles. ¿Se recuerdan esta ley de terminales móviles? Puede ser un robo de terminales móviles, se llama el delito, ¿verdad? Pero hay diferencia al robo agravado. Hay diferencia a una portación ilegal de arma de fuego de uso civil y o deportivas, y comete este delito quien porte un arma de fuego y no tenga la licencia extendida por la Dirección General de Control de Armas y Municiones. ¿Sí? Entonces, podría que exista 2 delitos o un solo delito, porque fíjense que uno de los presupuestos del robo agravado es que cometa robo agravado aquel que tenga un arma de fuego, aunque no la utilice. Pero si yo voy a cometer un hecho de despojar de forma violenta a una persona, aunque no le saque el arma, pero después me detienen y me encuentran el arma, puede tipificarse como un robo agravado. Eso depende de esta parte, digamos, analítica. Entonces, la defensa tiene que estar preparada para estos hechos, ¿verdad? Y no es que la defensa, vean ustedes, busque venir y decir, es que fíjese que yo lo que quiero es que vas a salir de la cárcel. Pero una buena defensa puede obtener la libertad de una persona. Fíjense pues. En este desarrollo de la audiencia, el juez le dice entonces, al terminar el Ministerio Público de intimar el hecho y de encuadrar el delito, le va a decir, le pongo a usted preliminarmente los medios de investigación que Fiscalía tiene. Y esos son actas de declaración testimonial de los agentes de Policía Nacional Civil, la declaración testimonial de la señora, el teléfono celular como un indicio, porque para ese momento son indicios, y tenemos también entonces que pudiera haber sido la declaración de los agentes, el arma de fuego, ¿sí? Y para ese momento pues puede ser que todavía no se tengan las cámaras, pero pues ya se tiene un indicio, ¿verdad? Un indicio es una vinculación que puede darse de un objeto incautado en un escenario criminal y establecer esa relación de causalidad que hay. Entonces, ya nuevamente, tomando el desarrollo de la audiencia, el juez le pregunta al sindicado si quiere declarar o abstenerse de hacerlo, que tal circunstancia no va a afectar el desarrollo de la audiencia ni tampoco va a ser usado en su contra. Entonces, con eso él puede ejercer ese derecho de defensa. ¿Quiere declarar? No, me abstengo. Ok, entonces Ministerio Público justifique la necesidad de que por qué se debe ligar a proceso. Bueno, entonces ustedes van a poder observar que el artículo de la Constitución, 10 o 12 creo, de motivos para auto de prisión se llama, aquí me puede ayudar con la Constitución, el artículo, no sé si no estoy mal, 10 o 12, motivos para auto de prisión se llama. Es el número 13, Lic. 13. Motivos para auto de prisión. Ajá.
¿Cuáles son los motivos? O sea, si le puede dar lectura. Ok. No podrá dictarse auto de prisión sin que proceda información de haberse cometido un delito y sin que concurran motivos racionales suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido o participado en él. Perfecto, ahí está. Entonces, para el que el juez pueda dictar un auto de prisión, ¿sí? Motivos para auto de prisión se llama. Dice, primero tenemos que demostrar la existencia de un delito. ¿Qué hay? Un teléfono celular, ¿verdad? Una declaración de una señora que dice, yo soy el dueño del celular y esta persona me lo despojó. ¿Sí? Entonces tenemos la existencia de un delito. ¿Y cuál es un indicio? Un indicio es un señalamiento, es un elemento obtenido dentro del escenario criminal que permite esa vinculación, les decía, ¿verdad? Entonces, con un solo elemento de vinculación que exista, entonces ya se puede venir y establecer que ese presupuesto constitucional se cumplió. Entonces viene esta etapa de decir, bueno, entonces, ¿qué sucedió aquí? Sí, señor. Entonces yo voy a convencer, la fiscalía tiene que convencer al juez y decirle, mire, señor juez, fíjese que sí hay motivos suficientes. Entonces, ¿qué resolución judicial puede emitir el juez en ese momento? Él tiene dos posibilidades de emitir dos resoluciones. ¿Cuál pueden ser? Absolutoria o condenatoria, licenciado. A ver, sí, les explico. La resolución condenatoria o absolutoria es una fase que corresponde a la etapa del debate, a la etapa del juicio. Para este momento el juez solo tiene dos opciones. Una es dictar un auto de procesamiento o una falta de mérito. Esas son las únicas dos resoluciones que el juez puede emitir en una audiencia de primera declaración. Auto de procesamiento contenido en el artículo 320 del Código Procesal Penal o una falta de mérito. ¿Sí? Si no estoy mal, la falta de mérito está En el 272. Están bien pilas ustedes. 272, falta de mérito. Muy bien. ¿Esta falta de mérito cierra el proceso? Philip, así es. Muy bien. En esta etapa, fíjense que hay un principio que se llama non bis in idem. ¿Lo saben? El principio non bis in idem establece que una persona no puede ser perseguida dos veces por un mismo delito, por un mismo hecho. A mí me detienen, me procesan y me absuelven y resulta que luego determinaron que sí encontraron un elemento que sí era vinculante y me vuelven a llevar. Eso ya no se puede hacer, porque entonces eso atenta contra este principio del non bis in idem, artículo 17, si no estoy mal, del Código Procesal Penal. Se dicta esa falta de mérito, ¿sí? Se dicta entonces, o pueden ser ese autoprocesamiento o esa falta de mérito, y entonces viene la argumentación por parte de la defensa para decir por qué cree él que no hay participación. Fíjense que el abogado siempre lo que va a buscar, y eso es a lo que yo voy, todos tenemos derecho a una buena defensa. Entonces, si yo busco una buena defensa, yo puedo decirle, mire, pero hasta el momento no se ha establecido que esa pistola sea un arma de fuego. Podría ser de juguete, podría ser un arma de mentiras, podría ser entonces, y mire, o sea, ese teléfono celular en este momento, la persona dice que era de ella, pero la señora no puede acreditar la propiedad del teléfono. Está bien que se investigue, pero no por el delito que se pretende el Ministerio Público atribuirle, que se investigue por un delito menos grave, que eso es lo que buscan. Todos los abogados lo que buscan es minimizar el delito para que esta persona pueda ser beneficiada con una medida sustitutiva. Es decir, las medidas sustitutivas son aquellas que se tienen que tomar en cuenta primero antes. Son una de las medidas de coerción. Porque las medidas de coerción son dos, la prisión preventiva y las medidas sustitutivas, ¿sí? Luego de este auto de procesamiento, pues se van a discutir, ¿verdad? Y luego de ello, pues entonces ya se va a entrar a conocer respecto a la aplicación de esas medidas sustitutivas. Para que esas medidas sustitutivas sean otorgadas, el juez va a dictar un auto de procesamiento.
digamos que dicta un auto de procesamiento, él califica que o la palabra del Ministerio Público para que se pronuncie en relación a la medida de coerción. Hay delitos que se llaman delitos inexcarcelables y son aquellos delitos que no pueden gozar de medida sustitutiva, ¿sí? Los homicidios, el robo agravado, ¿sí? Y está el catálogo precisamente establecido en la norma. Si hay una persona que cumple con todos los presupuestos para gozar de una medida sustitutiva, pero el delito no lo permite, lo siento, él va a ir a prisión preventiva, ¿sí? Y dependiendo del plazo, digamos que en este caso, para yo poder gozar de una medida sustitutiva, tengo que acreditar o desvanecer 2 presupuestos: peligro de fuga y de obstaculización a la averiguación de la verdad. Carlos. Licenciado, muy buenas noches. Perdone, solo una consulta. En los delitos donde no aplica la medida sustitutiva, igual uno como abogado defensor, aunque uno sabe que no aplica, uno la puede solicitar, licenciado. Fíjense que, muy buena pregunta, les voy a responder esto. ¿Saben cuál es una de las normas? Nosotros como Estado, el Estado de Guatemala ha ratificado convenios, ¿sí?, en materia de derechos humanos. Esto significa de que hago esta pregunta: ¿los tratados y convenios internacionales están por encima de la Constitución? ¿Están a nivel constitucional? ¿Están por encima de la Constitución? Hago esto para responder la pregunta de Carlos. No, licenciado, existe algo de la Corte de Constitucionalidad que no están por encima de la Constitución, sino que están en el orden de las demás leyes constitucionales, pero no por encima de la Constitución. Pero Juanito es padre de familia y él trabaja como recolector, digamos, ¿verdad? Y él gana alrededor de 100 quetzales diarios. Y ese es el único ingreso que tiene su familia. Entonces hay principios también que se toman en cuenta, por ejemplo, como es el interés superior del niño, es decir, que los hijos de esta persona también puedan tener ese acceso y que no se le pueda vedar. Vean todo lo que se ha incorporado, digamos, en materia de derechos humanos en aspectos penales. Es decir, que a pesar de que exista una normativa, ¿sí?, también existe esa posibilidad analítica del juez de poder decir: voy a romper con este criterio y voy a otorgar medida sustitutiva a pesar de que sí se otorgue, a pesar de que exista una prohibición. Definitivamente él nada más se debe a la Constitución. Entonces, ese principio, recuérdense que hay un principio incluso de legalidad, ¿verdad? Entonces hay aspectos que no pueden ser vulnerados, sin embargo pueden ser valorados. ¿Cómo se llama eso? También el control de convencionalidad. Recuerden que la historia que vive el país con el hacinamiento de las cárceles es terrible. Y si la persona después termina siendo que no fue la persona que se robó el celular, pero pasó 3 meses detenida, restringida de su libertad por parte del Estado, y después se determina que no, ¿quién le devuelve ese tiempo a él? ¿El Estado hace un resarcimiento? No. Y el Estado ha sido ya condenado, ¿sí?, por violentar derechos humanos. El caso Fermín Rascacó versus Guatemala es una sentencia que ha condenado al Estado de Guatemala a agotar la debida diligencia. Y materia internacional hay muchas, pero para responder la pregunta de Carlos, ¿cabe la posibilidad? Sí, cabe. Hay
mucha normativa internacional. Definitivamente hay presos. Ahorita recientemente se está dando una requisa y se puede observar, por ejemplo, cómo es que están viviendo algunos privados de libertad, que de hecho han sido trasladados, pero son modalidades permisivas que tiene el sistema penitenciario. De hecho, hay muchas cosas que tienen que modificarse en el tema del régimen penitenciario, pero retomando el tema del aspecto procesal en cuanto al otorgamiento de medidas sustitutivas o prisión preventiva. La prisión preventiva es última ratio, es decir, no puedo tomar en cuenta primero la prisión preventiva. Primero debo de verificar si es posible que se le puedan otorgar medidas sustitutivas y luego se ve el plazo de investigación. El plazo de investigación es determinado por base de los sujetos procesales que dicen, mire, el Ministerio Público necesita, ¿sabe qué? Porque la propiedad del vehículo y además la propiedad del teléfono y además el artículo 290 y 309 del Código para establecer, sino también las de descargo, está en obligación del Ministerio Público de investigar. Cuando el abogado defensor le propone, mire, pero acepte la declaración de Juanita, que ese día no estaba ahí, él estaba trabajando. La fase preparatoria. Cuando una persona es ligada a proceso, le asisten ciertos derechos, ¿sí? Y estos derechos también están contenidos y le da. Pasa muy rápido. Miren el artículo 322 del Código Procesal Penal. ¿Cuáles son los efectos de un auto de procesamiento? Es decir, ligar a proceso a una persona. Y ustedes saben cuáles son los del procesamiento de la sentencia. Y la ejecución de la misma. Cuando se tienen esos fines del delito, entonces esos fines, ¿sí?, del proceso penal, entonces damos cuenta, por ejemplo, vean esos efectos: ligar a proceso, concederle todos los derechos y recursos que este código le establece, sujetarlo a sí mismo a las obligaciones y prevenciones y sujetar a la persona civilmente responsable. Esto, el que es responder el contexto al eliminar el actor civil, ¿sí? Entonces, el tiempo pasa muy rápido. Es como puedo a ustedes compartirles, digamos, cómo se da esa etapa preparatoria, ¿verdad? Y a través de esos distintos elementos de investigación que el ministerio tiene, el proceso, de qué derechos me asisten. Y, por ejemplo, esa persona que está siendo ligada tiene muchos derechos que el Estado tiene que respetar. Yo, por mi parte, quiero agradecerles a ustedes ya que este puede tener un plazo máximo de 3 meses si la persona está privada de libertad y un plazo máximo de 6, pero el plazo lo establece el juez a través de la petición de los sujetos procesales, abogado defensor y Ministerio Público. Si ambos se ponen de acuerdo que 2 meses y medio es el plazo adecuado, al final el juez dice, bueno, como no hay oposición, es el artículo 293.9, hasta dónde puede extenderse la investigación, qué puedo hacer en esa etapa preparatoria y qué más elementos puedo obtener. A través de ese principio de libertad probatoria que tiene el 184, creo yo, del Código Penal, establece esa, imagínense, incluso en esta hoja está escrito que yo escribí ahí que yo maté a Juanito y que utilicé un arma de fuego. Entonces, este papel
puede ser llevado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para que pueda ser analizada la escritura y determinar de forma científica si soy yo la persona que lo escribió. Se han resuelto casos al inicio, pues no me presenté de un equipo de persecución penal en la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las personas. Yo ingresé a la universidad en el 2007. Soy Carnet 2007 en la Universidad de San Carlos. ¿Y qué semestre? ¿De qué semestre eran ustedes? Ustedes están en escuela de vacaciones. ¿Qué semestre eran? ¿Dónde? Sexto semestre, Milik. Sexto semestre. Así es. 2010 creo que estaba por ahí en la universidad. Y después de terminar mi carrera, decidirme por el derecho penal. Y me he desempeñado en la labor fiscal